Bien, vamos a grabar esto, ¿no? Primero vamos a sacar el puntero láser. Ok, todo listo. Vamos a seguir con las funciones logarítmicas, este pequeño video. ¿Qué vamos a ver ahora? Bien, funciones logarítmicas, una pequeña introducción. Y nos dice, toda función exponencial f de x igual a la x, noten que la variable está en el exponente, por eso se trata de una función exponencial con a, un valor constante mayor que 0 y diferente de 1, es una función biunívoca, es decir, biyectiva, es decir, 1 a 1, que soporta la prueba de la recta horizontal, es decir, que cualquier recta horizontal que la atraviese, la atravesará, la interceptará una sola vez. Por eso se dice que esta función exponencial a igual a x soporta la prueba de la recta horizontal. Por lo tanto es biunívoca. Y si es biunívoca, tiene función inversa, que es lo que queremos decir. Toda función biunívoca tiene función inversa. ¿Ok? En este caso, la función inversa es la función que está aquí en rojo, que es el logaritmo en base a de x, siendo la función original f de x igual a la x. Si esta es una exponencial, la inversa es la logarítmica, y en consecuencia, si esta es una logarítmica, su inversa es la exponencial. Una y otra son inversas una de la otra. Una es imagen de la otra con respecto a la recta y igual a x en amarillo que ustedes tienen aquí. Quiere decir que todo punto de la función exponencial tiene una imagen en la función logarítmica y todo punto de la función de la curva logarítmica tiene una imagen sobre la curva exponencial. Entonces dice, figura anexa para el caso a mayor que 1 y por tanto tiene una función inversa. La función inversa f de menos 1 se denomina función logarítmica, lo que ya les acababa de decir con base a. Fíjense que esta es una función exponencial con base a y esta es una función logarítmica con base a, un logaritmo base a de x, y esta es una función exponencial con base a y elevado a la x, siendo a mayor que 1. Se denomina y se denota con logaritmo de a. Se denomina función logarítmica con base a y se denota con logaritmo en base a. Recordemos que f de menos 1 está definida por la siguiente expresión, la siguiente equivalencia. Esta es una equivalencia biunívoca, ¿oyó? Si existe la función inversa de x igual a y, es porque existe una función directa f de y igual a x, tomando en consideración que esta función f de y igual a x es una función biunívoca. ¿Ok? Bien, esto nos lleva a la siguiente definición de la función logarítmica. Y vamos a parar aquí un momento. Bien, seguimos. Entonces, esto nos lleva a la siguiente definición de la función logarítmica. Seguimos. Funciones logarítmicas. Definición. Sea a un número positivo con a diferente de 1, por supuesto. La función logarítmica con base a, denotada por logaritmo base a, está definida por logaritmo en base a de x es igual a y, lo cual implica de manera biunívoca que a la y es igual a x. Fíjense que y es un exponente y que es y. Y es el logaritmo en base a de x, es decir, que y es el logaritmo. Por lo tanto, logaritmo en base a de x es el exponente al cual la base a debe elevarse para obtener el número x. Tan sencillo y tan simple como esto. Bueno, la gráfica ya la explicamos en el caso anterior. Seguimos. Funciones logarítmicas. Cuando usamos la definición de logaritmos para pasar entre la forma logarítmica, logaritmo en base a de x igual a y, y a la forma exponencial
a la y igual a x, es útil observar que en ambas formas la base es la misma. Forma logarítmica, ¿ok? Aquí tiene logaritmo en base a de x igual a y. Y en la forma exponencial tienen a la y igual a x. A es la base, fíjense. A es la base. ¿Y qué es y? Y es el exponente. Y es el exponente. Aquí, este mismo que está aquí. Es el exponente. Eso es importante tenerlo bien claro. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el logaritmo de un número? El logaritmo de un número no es más que el exponente al que hay que elevar una base, que es la base de los logaritmos con el que estamos trabajando para obtener el número. Fácil. Seguimos. Formas logarítmicas y exponenciales. Bueno, ya habíamos hecho algo de esto antes, sin embargo lo voy a repetir. Formas logarítmicas y exponenciales son ecuaciones equivalentes. Si una es verdadera, también lo es la otra. Por lo tanto, podemos pasar de una forma a la otra como en las siguientes ilustraciones. Por ejemplo, en la forma exponencial tenemos 10 a la 5 igual a 100.000 y tenemos que el logaritmo en base 10 de 100.000 es 5. Fíjense que el logaritmo, que es 5, es el exponente al que hay que elevar una base, que es la misma base del logaritmo para obtener el número al que le estamos calculando su logaritmo. Igualmente podemos decir 2 a la 3 igual a 8, ¿verdad? ¿Qué es 3? 3 es el logaritmo de 8 en base 2. Entonces, ¿qué es 3? 3 es el exponente al que hay que elevar una base, que es la misma base del logaritmo con el que estamos trabajando para obtener el número, que el número es 8, al que le estamos sacando su logaritmo. Y el mismo análisis podemos hacerlo con las otras dos expresiones. ¿Ok? ¿Qué es, por ejemplo, R? Aquí, ¿qué es R? R es el exponente al que hay que elevar una base, que es la base del logaritmo, con el que estamos calculando el logaritmo de S. Y entonces, elevado a la R, 5 elevado a la R nos da S. Seguimos. Y aquí tenemos otros ejercicios. Es importante entender que el logaritmo en base a de x es un exponente, ya lo hemos dicho. Por ejemplo, los números de la columna derecha de la tabla de la izquierda, estos números que están aquí, son los logaritmos de base 10 de los números de la columna de la izquierda. Aquí está. ¿Ven? El 4 son logaritmos, todos estos son los logaritmos, ¿verdad? ¿Y qué es el 4? El 4 es el exponente al que hay que elevar una base. ¿Qué base? Pues la base del logaritmo con el que estamos trabajando. ¿Para que nos dé qué? Para que nos dé un número. El número en este caso es 100.000. ¿Okay? Es decir, si a 100.000 le vamos a sacar su logaritmo, ¿verdad? Porque 100.000 es, perdón, 10.000 es x, entonces el logaritmo de 10.000 es el exponente al que hay que elevar una base para que nos dé 10.000, y el mismo razonamiento lo hacemos con 10 a la 3 igual a 1000, 10 a la 2 igual a 100, ¿verdad? ¿Qué es 3, por ejemplo? 3 es el exponente al que hay que elevar una base para que nos dé 1000. ¿Y qué es 1000? Y es x al que le estamos sacando su logaritmo. ¿De acuerdo? Entonces, en vez de trabajar con los números 10.000, 1000, 100, etcétera, trabajamos con los números 1, 2, 3, 4. Es mucho más sencillo trabajar con números 1, 2, 3, 4, porque inclusive para trabajarlo en una hoja de papel es fácil trabajar con, ¿verdad?, cuadricular y hacer un eje cartesiano 1, 2, 3, 4, que hacer eje cartesiano 10, 100, 1000, 10.000. Y es entendible, por eso es que muchas de las gráficas, en vez de hacerlas para valores de x, se trabajan con los logaritmos. ¿Okay? Eso lo entenderán ustedes un poquito más tarde. Por de pronto, pues analicen esta gráfica y analicen esta gráfica. ¿Okay? Que ahí están las cosas claritas. Logaritmo de 1000 en la base 10 es 3. ¿Por qué? Porque 3 es el exponente al que hay que elevar 10 para que nos dé 1000. Sencillo, mi querido Watson. Seguimos. Funciones logarítmicas. Seguimos. Cuando aplicamos la propiedad de la función inversa, miren, aquí la tienen. La función inversa
existe si solo si la función directa existe, y la función directa existe si solo si, ¿verdad?, existe la función inversa. ¿Por qué existe la función directa? Bueno, porque es biunívoca, porque es biyectiva, porque es uno a uno, porque soporta la prueba de la recta horizontal y en consecuencia tiene su función inversa, que también es una función y también es biyectiva, también es biunívoca. A las funciones f de x igual a la x y f de menos 1 de x igual al logaritmo en base a de x, ¿verdad?, obtenemos la inversa de f de x igual a x, y la función f de la inversa de f de x es x. ¿Y eso qué nos da? Nos da lo siguiente: el logaritmo en base a de a la x nos da x para todo x que pertenece a los reales, y a elevado a la potencia logaritmo de a la x, pues también nos va a dar x para todo x que pertenece a lo de x mayor que 0. ¿De acuerdo? Veamos a continuación una lista de algunas propiedades de los logaritmos. Seguimos. Bueno, aquí tienen 4 propiedades, no son las únicas, hay más propiedades, pero por de pronto pues veamos estas 4 propiedades de los logaritmos. Logaritmo en cualquier base de 1 es 0. Logaritmo en cualquier base de la base, el logaritmo de la base igual a 1. Y el logaritmo de una potencia cuya base es la base del logaritmo es igual al exponente de la potencia. ¿Okay? Y a elevado al logaritmo de la base de x igual a x. Aquí está. Y aquí está la explicación. Debemos elevar a la potencia 0 para obtener 1. Claro, todo número elevado a la potencia 0 da 1. Lo mismo aquí, debemos elevar a la potencia 1 para que nos vea claro. Todo número elevado a la potencia 1 del número a la 1 es igual a. Y aquí igualmente debemos elevar a la potencia x para obtener a la x. Y aquí el logaritmo en base a de x es la potencia a la que a debe elevarse para obtener x. Elemental, mi querido Watson. Seguimos. Esto lo vamos a entender mejor cuando hagamos los ejercicios. Bien, y aquí tenemos 1, 2, tenemos varios ejercicios. Tenemos 5 ejercicios para reflexión. Logaritmo, ¿verdad?, de 1 es 0 en cualquier base. En este caso es la base 5, pero es 0. ¿Por qué? Porque 5 a la 0 da 1. 5 a la 0 da 1. Entonces 0 es el exponente al que hay que elevar el 5 para que nos dé 1. ¿Okay? Logaritmo base 5 de 5 a la 8 es igual a 8. Logaritmo en base 5 de 5 es 1, y así sucesivamente. Estos son ejemplos de las propiedades que vimos en la lámina anterior. Y creo que con esto hemos culminado este pequeño videíto. En el próximo video vamos a ver más ejercicios. ¿Ok? Bien, muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.